siguiente programa es para todos. Familias andinas y del sureste antioqueño que nos viene a través de la red de canales comunitarios Redesur. Bienvenidos una vez más a Sanamente y hoy con temas muy interesantes como siempre para todos ustedes. Hoy con la invitada Arbey, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas noches, perdón, estoy como con el tiempo cogido, como siempre. Es el clima no se me... Es el clima. Sí, es el clima. Uno sabe con este calorcito sabroso a ver qué es lo que pasa. Ahorita llueve, tranquilo. Hoy como siempre con ustedes, familias, encantado de compartir. Tenemos gente muy especial que nos va a contar mucho sobre lo que se mueve aquí. Bueno, ya, ellas se presentarán, no sé. Los relaciono, mucho gusto, Arbey Naranjo y Isabel Cristina Restrepo. Hola Isabel, ¿cómo vas? También psicóloga. Muy bien ustedes, muchas gracias por la invitación que me hacen el día de hoy para estar acá en el programa. Primera vez solamente, pero ya varias veces ha estado con nosotros en Opa en televisión, en otros espacios, así Sí. que ya está acostumbradita a las cámaras y a los temas que tratamos acá. Un poquito. Bueno, Arbey, Isabel es la profesional universitaria de la Secretaría de Salud. Ella coordina todos los programas de salud pública en el municipio. Es psicóloga, como le decía, entonces yo creo que se van a entender muy bien ustedes hoy como pares en este programa. Como les decía, ella es de salud pública, entonces quiero que empecemos hablando un poquito acerca de qué es la salud pública y cuáles son los temas que trabaja esta dependencia, Isabel. Bueno, lo primero que tenemos para decir es que nosotros entonces estamos trabajando en la Secretaría de Salud y Bienestar Social y la Secretaría de Salud entonces tiene diferentes líneas de acción, ¿cierto? Bienestar Social, para contarles un poquito, tiene todo el tema de las diferentes poblaciones, LGBTI, indígenas, víctimas, adulto mayor, niños, niñas y adolescentes, maneja todo el tema de mujeres cabeza de familia y nosotros desde el tema de Secretaría de Salud pues manejamos la línea de salud pública y en salud pública entonces tenemos todo el tema de aseguramiento, afiliaciones, el CISBEN y participación social y comunitaria. Dentro de la estrategia, dentro de la línea de salud pública, lo que nosotros trabajamos está orientado o va de la mano al Plan Decenal de Salud Pública del Gobierno Nacional, ¿cierto? Que nos da unos lineamientos de cómo nosotros debemos ejecutar esas actividades que van a mitigar el impacto de esos eventos que son de interés en salud pública, ¿cierto? A disminuir esos indicadores en esos eventos. Lo que nosotros hacemos son acciones colectivas educativas. Es muy importante esa aclaración. Nosotros no hacemos atención e intervención individual. Todas nuestras acciones están orientadas a actividades colectivas que permitan mejorar la calidad de vida o tener estilos de vida saludables. Y eso nos va a ayudar a impactar los indicadores de salud pública. Entonces, esa es la salud pública, actividades educativas que tienden a impactar o mejorar los indicadores de salud a nivel nacional y esto pues lleva a un nivel mundial desde la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, la idea es que hablemos acerca de esas campañas puntuales que ustedes manejan y las problemáticas como más recurrentes que hay en el municipio y la respuesta a la comunidad, si en realidad son efectivas las campañas, el acompañamiento que ustedes hacen para ver entonces cómo nos estamos manejando aquí en el municipio de Andes. Bueno, a mí me gustaría de pronto clarificar primero qué es un estilo de vida saludable, para que quien nos esté escuchando se apegue después a los programas que ya están establecidos. La gente tiene muchos conceptos de ese término. De pronto nos podrías dar un concepto pequeño sobre qué es estilo de vida saludable. Bueno, los estilos de vida saludable, como los plantea pues, desde el Plan Decenal de Salud Pública, hacen referencia a el equilibrio físico y mental, económico que puede tener una persona a lo largo de su línea de vida, ¿cierto? Entonces, estilos de vida saludable están relacionados con diferentes factores, como gozar de una adecuada salud sexual y reproductiva, gozar de una alimentación saludable, acceso a servicios de salud, espacios de recreación, cultura y deporte. Entonces, a eso se refiere estilos de vida saludable. Hemos hablado muchas veces sobre el equilibrio, sí, señor. No estábamos muy desfasados, ¿sí ves? Yo creería que para complementar ese aspecto de estilos de vida saludable y para responder, digamos, a una alimentación, salud sexual reproductiva, actividades lúdico-recreativas, también de pronto tenemos que contar con
estilos con una vivienda adecuada, Sí. con educación, de tener unos derechos garantizados para poder empezar a gozar y a practicar esos estilos de vida saludable. Porque, por ejemplo, si yo no tengo un empleo fijo, si no tengo una vivienda digna, ¿cómo voy a, digamos, alimentarme bien? ¿Cómo voy a practicar ejercicio si vivo estresado, cansado? Entonces, yo creo que hay un fondo para poder empezar a tener un estilo de vida saludable adecuado. Son muchas cosas, muchas arandelas. Son muchos elementos y por eso desde la psicología nosotros decimos que somos seres biopsicosociales, ¿cierto? Afecta entonces el tema físico, el tema emocional, el entorno en el que me muevo, el aspecto económico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo todo eso influye en mi salud? Exacto. Difícil encontrar un equilibrio ahí, pero de pronto con lo que ellos hacen en el municipio se puede ir. Porque hay otras cosas que entran ahí a jugar, pero serían ya de otro tema, de otro programa, porque a veces se les da la vivienda, pero prefieren usarla como la alquilan en lugar de irse a vivir allí y vuelven a ese lugar donde están acostumbrados. A veces se les da los espacios de convivencia, pero prefieren simplemente negarse en lugar de disfrutarlos. Entonces, también hay que hablar de culturas y un la montón de resistencia programas al cambio siempre va a estar ahí presente. Ese es otro elemento fundamental. Por eso también se habla de determinantes, ¿cierto? Entonces, cómo esos diferentes determinantes afectan la salud. Son muchísimos temas que abarca la salud pública, pero que nosotros priorizamos algunos elementos y vuelvo y repito, nuestro componente es netamente educativo. O sea, nosotros desde la Secretaría de Salud no podemos, por ejemplo, decir tenemos subsidios de vivienda, subsidios de alimentación, tenemos subsidios para que las chicas accedan a programas de planificación familiar gratis. No, nosotros eso no lo podemos hacer, pero el componente de nosotros es educativo. Por eso hay diferentes instituciones que trabajan esos temas. Hay un departamento encargado del tema de vivienda, por ejemplo. Nosotros los apoyamos con el tema de cómo vivir en comunidad, resolución de conflictos, ¿cierto? Entonces es también cómo nosotros como salud pública nos podemos integrar con diferentes instituciones y trabajar esa integralidad. Y esa parte formativa es importante para poder disfrutar del otro cuando le llegue. Exactamente. Entonces ahí está el complemento. Pues Isabel, ya hemos hablado de muchas cositas y empecemos ya como a centrarnos más como en esas problemáticas más recurrentes o que la persona acude a la secretaría o a usted como profesional universitaria para que los atiendan, porque está bien, ustedes van a unos sectores, a veredas, corregimientos, colegios, etcétera, pero también la gente los busca para que les solucionen algunos problemas que ustedes tengan, que si no los atienden ustedes de manera puntual o asistencial, si les dan como la orientación de las rutas para que ellos lo hagan. Entonces, ¿cuáles son como las necesidades más importantes o más recurrentes que ustedes ven en la Secretaría? Bueno, nosotros hacemos un análisis de situación en salud, ¿cierto? Ese análisis de situación nos muestra de acuerdo a la población, ¿cierto? Y unos determinantes del contexto, ¿cierto? Por ejemplo, el clima, los cultivos, el terreno, la economía. Nos muestra cuáles son las dinámicas en términos de salud, por ejemplo, el nivel de vida de la población, ¿cierto? Si hay más hombres, si hay más mujeres, el promedio de edad en que las mujeres empiezan su vida sexual. Nosotros en ese análisis de situación de salud tenemos una tabla de prioridades y en esa tabla de prioridades los elementos o los eventos que más aparecen o los que priorizamos para trabajar están relacionados con las intoxicaciones por el uso de agrotóxicos o venenos como se conocen pues popularmente por ser una zona pues cafetera. Tenemos los intentos de suicidio, los suicidios, las violencias de género y sexuales, los accidentes de tránsito, tenemos temas relacionados con la alimentación por bajo peso o por obesidad. Tenemos hipertensión y cáncer, tenemos algunos temas de cáncer, pero no son pues unas cifras muy elevadas si las comparamos, por ejemplo, con el departamento a nivel nacional, pero que nosotros trabajamos pues, en esas campañas educativas. Esos son los elementos que son de interés en salud pública y en los cuales nosotros hacemos y orientamos todas nuestras actividades pues, durante este año. ¿Cómo se dan cuenta que ya un problema les tomó ventaja? Ejemplo, el suicidio. Se han reportado algunos casos últimamente,
más que todo como el año pasado, a principios de este, ha habido casos de suicidio en el municipio. ¿Cómo se dan cuenta que ya es un asunto que de pronto se está saliendo de las manos y hay que entrar a hacer? Porque si bien no hacen intervenciones ustedes puntualmente, entonces, ¿cómo los orientan para que puedan tener un acompañamiento a las familias o la persona que intentó suicidarse? Bueno, nosotros tenemos un sistema de vigilancia en salud pública. Ese sistema de vigilancia se llama Civigila, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esa red de vigilancia? Por ejemplo, en el caso de intento de suicidio, entonces la persona que tuvo el intento de suicidio inicialmente acude al hospital para una atención. En el hospital se hace la atención, se estabiliza y se hace un reporte en ese sistema de vigilancia. Ese reporte llega a la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Salud nosotros analizamos esas estadísticas semanalmente y mensualmente en un comité de vigilancia epidemiológica. Ese comité lo que nos permite es tener el control y verificar esas estadísticas. Entonces, si nosotros en el mes anterior teníamos 3 casos de intento de suicidio y este mes tuvimos 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Estadísticamente hacemos el análisis y empezamos a verificar, bueno, esos 20 ¿de qué zona son? Es de zona urbana, es de zona rural, es de zona rural, pero entonces es de esta vereda, entonces, ¿qué pasó en esta vereda? Y vamos con el equipo de salud pública y empezamos a hacer las campañas educativas. Ya en el tema de la atención a la persona que hizo el intento, el hospital es el que realiza todo el tema de diagnóstico, de valoración y de remisión en caso pues, de ser necesario a psiquiatría y al proceso de psicoterapia, porque se hace un tratamiento pues, integrado por psicología y por psiquiatría. Y nosotros ahí apoyamos en términos de lo comunitario, de esa persona donde vive y si hay algo que nosotros podamos hacer en términos de lo comunitario para trabajar pues, en esa comunidad. Y así con todo, con adicciones, con violencia de género. Con todos los que son eventos de interés en salud. Por ejemplo, el año pasado con el dengue, que fue uno de los temas que trabajamos. Entonces empezamos con 5 casos, 7, 8, 10, 20, 30, o sea, los casos fueron aumentando exponencialmente. Entonces nosotros, por ejemplo, en ese caso tuvimos el apoyo de la Gobernación de Antioquia que vinieron a hacer un tema de fumigación. Entonces buscamos articularnos con diferentes instituciones y pues nuestro ente de consulta es la seccional de salud. Entonces cuando nosotros vemos que tenemos un evento de interés en salud que ha aumentado exponencialmente, empezamos a generar las campañas educativas y en caso de ser necesario, pues pedimos el apoyo de la Secretaría de Salud. Arbey está muy calladito. Sí, no, sino que estaba recordando que en alguna vez, en uno de los programas que tuvimos, se hablaba precisamente de las campañas de prevención y se hablaba de que cada lugar tenía que ser diferente por los estudios que había que realizar, porque cada población es distinta. Sí. Entonces me preguntaba en este momento si desde salud pública en estos momentos se conoce de pronto algún estudio que se esté realizando en el municipio de Andes frente a las diferentes problemáticas que existen. Por decir lo que expresabas ahora, el suicidio, entonces, ¿qué hay detrás para hacer una campaña más agresiva? No sobre el síntoma, sino sobre la enfermedad. Sí, claro, no sobre el síntoma. Hay varias cosas de las que usted dice que es importante rescatar. Nosotros trabajamos, es decir, por ejemplo, el consumo de sustancias. No consuma porque eso es malo, no consuma alcohol porque eso es malo, sino si nosotros fortalecemos temas de proyecto de vida, resolución de conflictos, comunicación asertiva, entonces podremos tener unos jóvenes que pues tengan una capacidad resolutiva que no tenga que acudir a otros mecanismos para solucionar sus problemas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de trabajar como en esa dinámica, ¿sí? no sobre como lo aparente, sino bueno, ¿qué hay detrás de eso? Actualmente nosotros estamos haciendo la construcción de la política pública de salud mental y en la construcción de esa política pública nosotros estamos haciendo un diagnóstico comunitario. Entonces en ese diagnóstico comunitario nosotros estamos recogiendo la información de qué es lo que tiene o qué es lo que ve la comunidad como necesario en cuanto a temas de salud pública, por ejemplo. También estamos trabajando sobre la de seguridad alimentaria, que ahí también hay que hacer un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, digamos que en términos de estudios o de conocer qué piensa la comunidad, eso lo hacemos nosotros desde el municipio. Pero ya los estudios relacionados como, por ejemplo,
conductas y ideaciones suicidas o el tema de consumo de sustancias, ya la Gobernación de Antioquia a través de los diferentes convenios, por ejemplo como con Carisma o con Nacer, con la Universidad de Antioquia, por ejemplo para los temas maternos, han trabajado diferentes estrategias para consolidar la información a nivel de Antioquia. Pero nosotros en el municipio, para la construcción, por ejemplo, de los planes y las políticas públicas, hacemos un diagnóstico con la comunidad. Y eso es lo que nosotros tenemos y eso es en lo que trabajamos. De pronto es conocer un poco sobre los programas que han ejecutado durante este año, y el éxito que han tenido. Y sí, cómo han sido acogidos por la población o si han tenido alguna dificultad, porque hay gente también muy reacia a veces cuando no llega. Sí, dificultades en cuanto a mitos sobre algunos temas. Por ejemplo, el tema, las citologías. Nosotras en el plan de salud pública con las promotoras de salud encontramos que hay señoras, por ejemplo, que hace 10 años no se hacen la citología. Señora, ¿por qué no se hace la citología? Ay, no, a mí me da pena, es que eso duele mucho, es que a mí una amiga me contó. Pues sí hay un montón de mitos. Entonces, por ejemplo, esas son las dificultades que nos encontramos, que nosotros vamos, damos la educación, pero la gente no acude al servicio, por ejemplo, a hacerse la citología. Con el tema de las vacunas, por ejemplo, no, es que si vacunamos al niño, eso lo enferma, eso lo pone mal, es que le queda una cicatriz muy fea. Pues nos hemos encontrado muchos mitos. Bueno, nuestro trabajo también está orientado a eso, precisamente a hacer esa educación, pues para que la gente entienda que son mitos y explicarles realmente pues cuáles son las bondades, por ejemplo, de la citología, cuáles son las bondades de la vacuna, por ejemplo. Hace poquito tuvimos la campaña de detección temprana de cáncer de seno, por ejemplo. ¿Qué encontramos? Muchas mujeres no se hacen el autoexamen, no conocen su cuerpo. Entonces, ¿qué estábamos trabajando? Autoconocimiento, autoimagen, autoestima. Entonces, es fortalecer, no decirle pilas señora que le puede dar cáncer, sino decir, vamos a trabajar sobre la autoestima. Usted conoce su cuerpo, usted qué imagen tiene de usted cómo se ve, cómo se proyecta. Eso es lo que tratamos de hacer en nuestros espacios educativos. Qué pena, Isa. También siento que es un tema muy cultural en cuanto, ejemplo, lo de las vacunas, que la gente, no, es que yo hace mucho tiempo, yo hace 20 años eso no existía, hace 30 años nosotros crecíamos así y no pasaba nada. El tema de la citología, también estaba como el machismo, porque muchos esposos de pronto no están de acuerdo con que la mujer vaya y se practique la citología. El tema del examen del cáncer, hay mucho tabú todavía con el cuerpo, las mujeres todavía tienen, alrededor del cuerpo hay muchos tabús todavía, entonces también es un tema muy cultural y muy profundo que hay que entrar también como intervenir, creería yo, porque es lo que vamos ahorita, generar cambios y la resistencia al cambio siempre va a estar ahí, pero entonces es como partir desde ahí también, ese cambio cultural para que la gente empiece a tomar conciencia de que es importante hacerlo. Esa es nuestra labor, trabajar con eso, para eso estamos constantemente, digamos que aunque todos los años la gente puede decir, otra vez vamos a hablar del cáncer, otra vez vamos a hablar de las vacunas, sí, pero ¿cuántas cifras tenemos, por ejemplo, de cáncer? ¿O cuántas cifras tenemos, por ejemplo, de niños con bajo peso? Entonces, ¿por qué insistimos en el tema de la alimentación saludable? ¿Cierto? ¿Cuántos niños tenemos en este momento con obesidad? Entonces, cada año, digamos que aunque las campañas puedan ser las mismas en cuanto a temática, las tratamos de orientar diferente y precisamente para que ese tema de los indicadores y las estadísticas, pues si bien pues no podemos decir que va a estar en ceros el tema de suicidio, va a estar en cero el tema de cáncer, pero sí que esos indicadores puedan ir disminuyendo. Pero ejemplo, aquí puntualmente el tema de suicidio sí como que pues siento como que bajó la guardia, o será porque no están reportados los casos. Porque hubo un tiempo en el que sí se reportaron varios de manera muy periódica, muy seguida, pero ya como que bajó. O no se han reportado los casos, o fue como algo estaba pasando en el municipio que la gente empezó como a tomar esas decisiones. Yo pienso, ahí hay varios elementos. Sí. Siempre va a existir un subregistro en términos de que, por ejemplo, si yo intenté atentar pues contra mi vida,
y no fui al hospital, porque qué pena, porque la enfermera es amiga de mi mamá, porque me conocen en la cuadra, en el barrio, porque el celador es amigo mío. O porque no pasó a mayores, según O ellos. porque no pasó a mayores, o porque la familia dice, es una pataleta, dejémosle que es una pataleta, qué pena ir al hospital. Entonces siempre va a haber un subregistro, ¿cierto? De la cantidad real, porque los que no van pues no tenemos conocimiento. Bueno, un tema es el subregistro y el otro tema es precisamente esa cultura o esos mitos que se tienen acerca de diferentes temas. Entonces, cuando el que intentó atentar contra su vida es una persona relativamente conocida, entonces todo el mundo vuelve y prende las alarmas a hablar sobre el tema, ¿cierto? Pero cuando es una persona que de pronto no es muy reconocida, entonces pasa eso, como que no, eso no volvió a pasar o eso ya en el municipio no se ve. O sea, nosotros sí tenemos casos de intento a los que nosotros hacemos seguimiento y vigilancia, a los que estamos atentos con el núcleo familiar, y el hospital pues tiene también pues ya muy claro todo el protocolo de vigilancia y control para abordar pues como la temática, pero sí es un tema que nos sigue generando alerta en el municipio. A mí me gustaría salirme un poquito de ahí y de pronto mirar los casos de madres infantiles. De embarazo. Embarazos infantiles, sí. Tenemos 5 minutos. Tenemos 5 minutos. Ustedes me imagino que trabajan también esa parte de la sexualidad. Sí, claro. Porque por X o Y razón, incluso por sistema cultural, en todos los pueblos de Antioquia se ve mucho eso. ¿Cómo está aquí en Andes? Bueno, nosotros en temas de embarazo adolescente, pues sí, también es un tema muy recurrente. Pues es un tema que también trabajamos. Andes no es ajeno pues como a ese fenómeno. Las campañas que nosotros estamos haciendo van orientadas, o sea, trabajamos en temas de salud sexual y reproductiva, trabajamos este año con los niños y con los adolescentes. Porque el año pasado, por ejemplo, enfocamos una parte de, bueno, ¿y qué pasa con la salud sexual y reproductiva en la tercera edad? ¿Cierto? Pero este año quisimos empezar a trabajar el tema con los niños, precisamente para trabajar ese tema de la prevención, ¿cierto? Si bien cada vez acceden más temprano a tener una salud sexual y reproductiva, pero cómo hacerlo de una manera consciente y responsable. Entonces acá en el municipio también tenemos el programa de Joven Sano, que también lo hacemos con el hospital. Y queremos implementar el espacio de servicios amigables para adolescentes. Entonces la idea es que ese sea un espacio donde los jóvenes puedan ir, puedan consultar sobre todas las dudas que tengan pues acerca de su salud sexual y reproductiva, pues queda orientada a la pregunta que usted me hace, pero en temas generales. Mire, es que yo siento que todos los días me despierto triste, todos los días estoy mal, entonces esas son las estrategias que nosotros tenemos para trabajar el tema de embarazo. Lo que pasa es que ese tema creo que es muy polémico, ¿cierto? Porque no solo es decir, bueno, la madre adolescente qué problemas tiene, no, es que hay que pesar, quedó en embarazo, hay muchas que quieren. Entonces genera mucha controversia, ¿cierto? Genera controversia porque si usted hoy mira, por ejemplo, los índices de fecundidad en América Latina, el promedio de hijos por madre disminuyó si lo comparamos con los años 50. Antes hablábamos de 6 hijos por familia y ahora en promedio son 2, 3 hijos por familia, ¿cierto? Entonces es un tema que genera bastantes polémicas, que es multifactorial, multicausal, pero nosotros acá en el municipio, a través de la línea de trabajo de salud sexual y reproductiva, con el programa de Joven Sano y con el programa de servicios amigables para adolescentes, pues trabajamos en ese indicador. Y hay otro tema con el embarazo adolescente y es, yo siempre lo he manifestado y me ha causado mucha curiosidad, y es que siempre se centra la atención en la mujer, en la que queda embarazada, pero entonces ella no se embarazó sola. Entonces, ¿dónde está también la responsabilidad y también como la educación para los jóvenes hombres que se amarran los pantalones y que también respondan o que se cuiden, se protejan a la hora de tener una relación sexual? Sí, claro. Retomando lo que usted decía ahorita, por eso nosotros en una de nuestras líneas de trabajo con las trabajadoras sociales que tenemos, hacemos habilidades para la vida, ¿cierto? Entonces no solamente va dirigida a las chicas, sino dirigida pues obviamente a los hombres también, para ese tema de empoderamiento, de toma de decisiones, de tener un proyecto de vida claro, bueno, yo para dónde voy, qué quiero, con qué sueño. Entonces trabajamos es como todo en todo ese esquema, no solamente no consuma, no tenga relaciones sexuales, sino en usted cómo está construyendo su proyecto de vida. Bien, muy bien.
Arbey? ¿Cómo vivió el programa? Vámonos despidiendo. Ya nos rindió bastante, oye. Son muchos temas para hablar y como son tantas líneas de acción. Sí, me quedé con muchas preguntas en la cabeza. Yo pienso que tenemos que seguirle invitando porque me quedaron muchas preguntas en la cabeza. Sé que están haciendo una gran labor y yo siempre he pensado que el educar es la base de todo. Entonces, no me queda más que felicitar por la labor que están realizando. Y familias, cuentan con ellos y ella ya les dirá cómo llegar a ellos. Bueno, los servicios que nosotros ofrecemos son totalmente pues, gratuitos. El equipo de profesional que tenemos está calificado pues, para ejecutar pues, las actividades educativas. Ante cualquier duda o orientación se pueden dirigir a la Secretaría de Salud o directamente pues, ya en el Hospital San Rafael y nosotros pues, los podemos orientar acerca de las diferentes temáticas pues, que manejamos. Si nosotros con el equipo podemos brindar la atención, pues con mucho gusto lo haremos y si no, los podemos orientar hacia dónde deben dirigirse. De manera de conclusión, yo sí quiero resaltar, Isabel fue muy clara en el tema y decir que ellos no intervienen de manera individual, sino que todo es educativo, son campañas de prevención, promoción de la salud también, pero sí pueden contar con Isabel o con la dependencia de salud pública, que ellos los orientan y les dicen cuál es la ruta a seguir para cualquier problemática que tengan. Dirán, no, es que solamente son temas físicos, sino que son temas de convivencia familiar, social, en el barrio, cualquier problemática que tengan. En la Secretaría de Salud, ahí lo pueden atender y que es la intención del programa, traer profesionales para que ustedes vean los servicios que hay en el municipio que de pronto no son muy conocidos, entonces ya la gente, hoy con el programa yo sé que les generó la duda, les prendió el chip y van a de pronto acudir, tengo un problema, entonces voy a ir donde Isabel a que me oriente qué debo hacer. Claro que sí, con mucho gusto. De esta manera entonces llegamos al final de Sanamente, agradeciéndole al Hotel San Juan por prestarnos el espacio, a Isabel por aceptarnos la invitación y nos vemos la próxima semana.